Bendiciones de lo alto sean sobre todos aquellos que escuchan, que están atentos a esta transmisión. Y nosotros, como siempre, agradecidos, dando infinitas gracias a nuestro Creador, que siempre se manifiesta y está presente en todos los actos de nuestra vida. ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos ese consuelo maravilloso? ¿Qué sería de nosotros que no tuviéramos al Padre eterno guiándonos, ayudándonos en todas nuestras necesidades? Es imprescindible que nosotros, Él es imprescindible en nuestras vidas. Es muy importante hacerlo notar y qué bueno decírselo a Él para que nosotros comprendamos bien de que sin su ayuda, sin su presencia, no hay nada, absolutamente nada, que pueda funcionar correctamente en nuestras vidas. Bien, este es su hermano y amigo Oscar Castillo, pastor de la Iglesia de Jesucristo. Yo soy la puerta. Estuvimos laborando por unos buenos años en la esquina de la Avenida Ocotillo y 19 Avenida, aquí en la ciudad de Glendale. Estuvimos ahí por un total de poco más de 8 o 9 años y por motivos ya conocidos, de todos conocidos, tuvimos que desalojar el lugar. Pero hemos estado esperando el momento. Hace cosa de días, el Señor empezó a inquietar de que ya venía un lugar para nosotros, y esto es maravilloso. Cuando Dios se provee un lugar, es maravilloso, por la sencilla y llana razón de que uno va a lo seguro. Ahora, si yo soy el que le voy a proveer un templo, una casa al Señor, bueno, voy a obrar con mis propias facultades. Es algo que estuvo a punto de sucedernos no hace mucho y casi nos enrolamos en un lugar en donde la renta era bastante alta, las limitaciones eran extremas y el lugar era casi inhabitable. Había que hacerle muchos trabajos y bueno, no convenía. Por alguna razón el Señor echó por la borda todo eso, se acabó. Pero ahora estamos esperando y sabemos que viene un lugar. Pronto lo tendremos. Hoy precisamente, hace cuestión de una hora, me llamó nuestro hermano Lucio. Y ellos han encontrado un lugar y hay buena posibilidad de que estemos ahí. No sabemos cuánto tiempo, que el Señor lo permita. Entonces, le estaremos haciendo saber por estos medios y por llamadas telefónicas también a aquellos con los cuales nos reuníamos anteriormente para ver si tienen a bien continuar reuniéndose. Luego hay otras personas también que han estado llamando, que han estado preguntando en dónde nos reunimos. Y bueno, consuela el hecho de saber que hay personas que están deseosas, que quieren buscar al Señor y quieren seguirse alimentando. Por lo tanto, nos complace decirles pues de que hay esperanza y que, si Dios lo permite, en los días subsiguientes estaremos ya reuniéndonos de nuevo, como le dicen, presencialmente. Claro está, con sus distancias y todas esas cosas que, bueno, es para el bien nuestro también. Entonces, una vez dicho esto, quisiéramos entrar a aprovechar el tiempo. Hoy día martes 10, día 9 del mes en curso, a saber, marzo. Y
este año va en bajada. No hemos sentido los 2 meses que ya se fueron. Aún con febrero, que traía 29 días, traía este mes. No, 28, ¿verdad? No recuerdo bien. Sí, 28. 28 días. Si este no era bisiesto. Sí, entonces, si marzo traía, febrero traía 28 días. Hoy estamos a día 9 del día marzo, día lunes, fecha 9, día martes del mes en curso. Bien, quería decirles esto porque yo sé que hay personas que están ansiosas de reunirnos, pero sobre todo cuando nosotros seguimos lo sobrenatural de Dios y entendemos que todo lo hace Dios revelado a nuestras vidas, nosotros tenemos un buen camino por recorrer de la mano de Él. Hagamos las cosas en el Espíritu, siempre nos va a ir bien. Si las hacemos nosotros, vamos a tener las consecuencias humanas que acompañan a lo que uno hace cuando obra sin la dirección del Espíritu. Sí. Dice Proverbios capítulo 20, Proverbios 12:14 dice que el hombre comerá de sus propios frutos. Entonces, de los frutos de su boca comerá el hombre. Así que nos gozamos mucho. Yo creo, enfatizo esto pues, porque yo creo en la dirección, creo en el acompañamiento, creo en la tutela de Dios. Y cuando Él es el que hace las cosas salen muy bien. Salen muy bien. Aunque el camino se vea raro, escabroso, pero si Dios dijo que ese es el camino, va a ir bien. Sí. Bendito sea Dios. Bien. Hemos estado platicando, Padre, una palabra de oración. Padre, bendícenos, te ruego en esta hora, al descender tu consejo, Señor, y te damos gracias porque siempre, siempre tienes, Señor bendito, el consejo pronto, Señor, que nos alimenta, que nos guía y que nos consuela, que nos instruye. Gracias, Señor, a ti la gloria y la honra. Bendice a los que están oyendo, Señor. Abre sus entendimientos, Padre, y danos a nosotros la gracia, Señor, para fluir en tu palabra. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Bien, hemos estado hablando un poco acerca de lo que ha sido el pecado, cómo el Señor venció el pecado, cómo Él le anticipó a la muerte. Muerte le dijo, yo seré tu muerte. Y tiempo después le dice, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Luego platicamos y explicamos que el aguijón de la muerte es el pecado. Y que una vez que nosotros le quitamos ese aguijón a la muerte, el pecado es neutralizado. Entonces dice la Biblia que Jesús mató el pecado, destruyó el pecado. Es decir, lo deshabilitó, lo hizo inoperante. A eso se le llama, es su mayor victoria como humano, el hombre Jesús. Y luego traslada esa victoria a aquellos que creen en Él. Y luego no solo nos da
victoria sobre el pecado, sino que nos dice además que nosotros habremos de reprender, habremos de, quiero decir, atar, habremos de ligar, habremos de expulsar demonios, potestades. Se nos dice, pues, se nos da la orden para vestir las armas de luz. Se nos dan promesas de hijos. Se nos dice que fuimos trasladados de las tinieblas a su luz admirable. Se nos dice que el Padre extendió su pabellón sobre nosotros y nos ha dado el derecho de llegar a ser hechos hijos de Dios. Esto es maravilloso, maravilloso. Es algo que hay que recordar constantemente, hay que punzar nuestro pensamiento, nuestra mente, con esas verdades, con estas promesas tan maravillosas que Dios dejó para nosotros. Nosotros vivimos por eso, el creyente vive por eso, por la fe de que va a heredar las cosas y que la promesa se habrá de cumplir. Mientras tanto, la fe lo mantiene, la fe de que aquello que se dijo, aquello que se prometió es verdadero, es real y habrá de cumplirse a su debido tiempo, porque Dios habrá de hacerlo. Él es fiel y verdadero. Bien, hablando de esas cosas, hemos estado viendo algunas, y voy a mencionar esto porque es necesario hacerlo. Doy gracias a Dios por los ministerios que nos cubren, y hablo del apóstol Sergio Enríquez en Guatemala, que es nuestra cobertura. También están los demás apóstoles que nos bendicen con sus enseñanzas y también nos guardan, ¿verdad? Porque todos los ministerios, dice la palabra de Dios, son un regalo para la iglesia. Entonces decía esto porque en días pasados oía, precisamente a inicios del mes de febrero, escuché al hermano apóstol Germán Ponce hablar acerca del diezmo. Y también habló él de aquel hombre llamado Caín. Habló también de aquel hombre llamado Abel, pero más que todo habló de Caín. Y me llamó mucho la atención porque cuando habló de este hombre, yo he dicho que por cosas del Espíritu, definitivamente, yo he dicho que estamos en un tiempo de bifurcación, en donde se ha presentado un tipo de hombre que es así llamado por la palabra de Dios, el hombre de maldad. Está el otro también que es el hombre espiritual, el hombre que busca de Dios. Entonces, hay también dos caminos. Recordemos bien que en parejas se han presentado muchas cosas a través de todo el Antiguo Testamento. Los mismos dos pactos son eso, dos pactos. Uno que fue el antiguo, el otro que es el nuevo. Pero el nuevo no funciona sin el viejo y el viejo afirma las cosas que habría de traer el nuevo. Sí, ahí es donde nos dice que aquellos hombres indagaron, aquellos hombres se dedicaron a estudiar, a esforzarse mediante el ayuno, mediante sacrificios que agradan a Dios, tratando de encontrar la respuesta a las cosas que les habían sido dadas, como a Daniel, por ejemplo, 21 días en ayuno, y luego aparece el ángel dándole la respuesta y diciéndole: lo que recibiste es verdadero, pero séllalo, porque es para el tiempo por venir, no es para ahora. Aparece luego aquel hombre llamado Juan, que es el apóstol que perduró hasta el final, hasta Apocalipsis, y ahí recibe la revelación de Dios. Y me parece que en el capítulo 22 aparece él, donde el ángel le dice: no selles
dice, no selles las palabras de este libro porque el tiempo es llegado. Entonces, a uno como Daniel le dice, sella esto porque no es para ahora. Pero a lo que me refiero al mencionar a Daniel es que ellos se esforzaron, ellos buscaron, ellos indagaron. Pues imagínense cómo no estaremos nosotros, no deberíamos de estar nosotros el día de hoy. Si estamos en el pleno ojo del huracán, por decirlo así, porque estamos viviendo el cumplimiento exacto de todas las cosas que fueron dichas. Hermano bendito, yo no sé si va a haber una Biblia después de nosotros y se diga que se hable de nosotros, pero nosotros estamos en el mero centro del cumplimiento, estamos en los hechos totales, hermano, de todo esto que empezó hace 2000 años con la venida, el encarnar de nuestro Señor Jesucristo. Dije encarnar, eso es así, porque cada uno de nosotros al venir a esta tierra encarnó, sí, no reencarnó, porque eso sería una sucesión de encarnaciones y eso es diabólico, eso es solo al diablo que está fracasado y a sus seguidores se le puede ocurrir semejante estupor, semejante calentamiento de cabeza espuria, pero eso no existe, sino que lo que hay es una vez que nace el hombre, una vez que muere, y después, dice la Biblia, viene el juicio. Tremendo eso. Entonces, hoy estamos prácticamente en el umbral de la eternidad, pero estamos también en el momento exacto en el cual se juntan dos hombres, dos entes. Y yo quisiera, con la ayuda suya y su paciencia, por ejemplo, que me acompañe a la primera carta que el apóstol Pablo le escribe a los Corintios. Ahí vamos a encontrar algo muy hermoso que nos va a dar pie. Vamos a poner la plataforma porque vamos a hablar de algo que está sucediendo al presente. Esas cosas, hermano bendito, que están y que se hacen, se realizan y que son del conocimiento público, se hacen dentro de la iglesia, son cosas, oficios o actividades que ejecuta el creyente dentro de la iglesia, pero que se han tornado de uso o de conocimiento público, ¿verdad? Y se ha querido intervenir y se ha querido invadir ese hacer, se ha querido incluso modificar. Ya le voy a mencionar al final, un poquito más adelante, acerca de las cosas que estoy pensando con esto que le mencioné. Sin embargo, necesito entrar a lo que es Primera de Corintios en el capítulo 2 y el verso 14 y el verso 15. Esto es muy conocido por nosotros. Nos habla en los versículos anteriores, nos habla de las cosas que son escondidas de Dios. Mire qué precioso esto, creo que lo voy a guardar, voy a tomar una foto y lo voy a guardar para el final, porque dices, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Eso lo vamos a leer al final, si me permite la secuencia de todo esto. Pero hoy vamos a leer el 14 y el 15. Vean lo que dice. Mas el hombre animal, ahí hay un hombre, mire. El hombre animal, esta Biblia es un poquito cruenta en su vocablo, porque habla del hombre animal. No se siente muy agradable la referencia, pero ya le voy a explicar a qué se refiere. Luego dice que el hombre animal no percibe. Eso es muy importante, porque vivir sin percibir, vivir sin lo que la Escritura llama el discernir, eso es algo temeroso.
es ir un poco sin rumbo. Y no podemos ir así por la vida. Menos aún en las cosas que se refieren a la vida de un creyente, a la vida de uno nacido de nuevo. Aleluya. Bien, sigamos leyendo. Perdone que yo abunde en estas explicaciones, pero lo que deseamos es ponerle base a lo que se dice para poder ayudar al que está oyendo a darnos a entender. De por sí nuestra forma de predicar no es muy ortodoxa. Sin embargo, hacemos lo mejor y no queremos algo que salga como salga. No, Señor, porque esto es labor divina, es el pregón de la palabra de Dios. Veamos pues, otra vez. El hombre animal no percibe las cosas del espíritu, con E mayúscula, espíritu, E mayúscula, espíritu de Dios, de nuevo. Mas el hombre animal no percibe las cosas del espíritu. Hay una Biblia, y me gusta más esa, porque hace menos referencia, menos rasposa la palabra, dice el hombre natural. Es decir, el hombre en su estado humano, rostro humano. Dice, porque no entiende las cosas, no percibe las cosas del Espíritu de Dios porque le son locura. Y no las puede entender, no las puede entender porque se deben de examinar, se deben de entender espiritualmente. No se olvide, es el hombre natural. Tiene espíritu, pero está muerto en sus delitos y pecados como estábamos, como condición previa a la cual nosotros no ignoramos, porque así estuvimos en un tiempo nosotros. Sí, ahora su misericordia nos alcanzó, nos ha abierto el entendimiento y empezamos nosotros a discernir, a entender las cosas del Señor. Recordemos bien, Mateo 24 habla de los tiempos de Noé. Habla del diluvio y dice que muchos no entendieron sino hasta que vino el diluvio. O sea, quisieron como entender cuando vieron que el agua ya les estaba llegando al cuello. Entonces empezaron a entender, pero mientras tanto no entendieron y vino el diluvio y se lo llevó a todos. Volvamos aquí. Ya apareció un hombre, el hombre natural, el hombre animal. Él, las cosas del espíritu no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. Pero el espiritual juzga todas las cosas y él no puede, y él dice, mas él no es juzgado por nadie. Qué tremendo esto. Veamos esto pues. Aquí hay un hombre animal. 1 Corintios 2, 14 y 15. En el 14 está el hombre animal. Vamos a buscar en la Biblia las Américas. Fíjese. Aquí hay un hombre natural. Hay una Biblia que habla del hombre carnal. Dice, el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque son necedad. Estoy tratando de buscar al tercer hombre. No las puede entender porque se disciernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga las cosas, todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Aquí hay dos hombres, pero usualmente yo leí una Biblia donde aparece el hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. Déjeme ver si lo entiendo aquí. Primera de Corintios 2, 14, 13. Es curioso, no lo encuentro aquí, pero la Biblia que leí anteriormente
en primera de Corintios 2:14 aparecen dos hombres ahí. Quizás sea esta versión la que no me ayuda, pero aquí dice el hombre natural. Y aparece también el hombre carnal. A lo que quiero hacer alusión con estos tres, aquí menciona dos, pero yo tengo una versión que habla de las cosas del hombre carnal. Entonces aparecen tres entidades. Aquí aparecen solo dos en esta versión. Pero fíjese que hay esa versión que le digo hace mención de tres. Dice, veamos la King James, el hombre natural no recibe las cosas del Espíritu de Dios, porque ellos son carnales, porque son tontera a él, ni aún puede conocerlas porque se disciernen espiritualmente. Bien, 1 Corintios 2:14, 15. 2:14 y 15. Pero el espiritual juzga todas las cosas, y él asimismo él no es juzgado por ningún hombre. Bueno, en esa Biblia que le hice, la voy a buscar, después le voy a explicar. Aparecen tres, pero dos me son suficientes. El primer hombre, el que habla el versículo 14, dice que es un hombre natural. Y a él le hace un repliegue de cosas en frente de él, que él las ve, pero no las puede entender. Pero luego hacen el mismo despliegue de cosas espirituales delante de un hombre que ya es espiritual, que ya recibió a Cristo, que está caminando con el Señor, y él sí puede entender las cosas que le están mostrando porque son cosas del Espíritu y se han de discernir espiritualmente. Ahí es donde aparece el hombre carnal. El hombre carnal no puede discernir estas cosas. Ahora, voy a meter al carnal de una vez. ¿Quién es el hombre natural? ¿Quién es el hombre ánima? El hombre que se mueve por sus instintos, así como éramos nosotros antes. Es decir, no ha variado nada en cuestiones de fisonomía, de biología, seguimos siendo lo mismo, pero tenemos otro tipo de mentalidad. Ahora ya no vivimos como vivíamos antes. Entonces, de la misma manera, el hombre espiritual en este caso es totalmente diferente al hombre carnal, al hombre natural. El hombre carnal se le conoce como alguien que va a la iglesia, que recibió al Señor, que está caminando en él, pero le gustan las cosas del mundo. Ese es un hombre carnal. A él se le llama el carnal. Y aparte está el hombre de la calle que nunca ha tenido un acercamiento al Señor, que no lo ha conocido aún. A él se le llama el hombre natural. Entonces yo menciono estas cosas, hermano bendito, porque se han estado mencionando muchas cosas y está arreciando todo esto. Nosotros podemos ver, hermano, y voy a ir directo al grano porque el tiempo se nos va. Fíjese que se está hablando mucho y se está atacando lo que nosotros como cristianos, así llamados como evangélicos, también nos tildan de eso, pero que nosotros básicamente llamamos nacido de nuevo. Y es a lo que aspiramos. ¿Sí? Entonces, tenemos un sistema de vida diferente. Totalmente. Entonces, le decía al inicio que hay cosas que se hacen dentro de la iglesia que pertenecen única y exclusivamente al que asiste a la iglesia, y que son practicadas y que son puestas por obra por aquellos que ya entendimos, aquellos que hemos comprendido que lo sobrenatural es de Dios y que caminando en el evangelio de Dios propiamente dicho, es un evangelio, el evangelio natural, todo, absolutamente todo es revelado. Si no le revelan, ¿y a qué me refiero con revelación?
Con revelación me refiero a que le abren los ojos de la mente. Estos ojos externos, estas ventanas, están acostumbradas, habituadas a ver comúnmente, como ve cualquier persona, y así juzga. Pero aquel que le han abierto su entendimiento, ya no juzga con los ojos de afuera, sino que ahora juzga no con un razonamiento de hombre común, sino que juzga según las cosas del Espíritu. Esto es maravilloso. En esto se distingue el nacido de nuevo, porque ya no es un hombre común, un hombre que hace las cosas que antes hacía. Yo antes andaba vivía lejos de Dios, se le llama andar en el mundo, pero hacía las cosas del mundo. Bebía licor, me daba lo mismo Chana que Juana, dice, me daba lo mismo esto que lo otro. Para mí el pecado ni lo medía ni lo observaba, yo solamente vivía, era un hombre natural, hasta que un día, por la gracia y la misericordia de Dios, se me atravesó el Señor Jesucristo. Tenía yo a la sazón cerca de 40 años, estaba por cumplir 40, tengo 70 y bendito sea Dios, desde ese día hasta el día de hoy ha sido un caminar gozoso, glorioso. Entonces, una de las cosas que nosotros aprendimos a hacer ahí, y esto le digo que lo ha estado mencionando a principios del mes que pasó el hermano Germán Ponce, un hombre muy ilustre, muy usado por el Señor. Es una bendición oír estos siervos que parece que fueran expertos en las cosas. No, lo que sucede es que tienen la gracia de Dios para explicar las cosas y darlas a entender. Y la Biblia dice que el entendido entenderá. Entonces, un entendido da la enseñanza y otro entendido oye y capta el mensaje y empieza a vivir por eso. Porque todo está en oír y poner por obra, retener. Porque si oigo nada más y aprendo, eso es bueno, pero no tiene ninguna trascendencia. Sin embargo, si la palabra de Dios que yo oí la bajo a mis pies, cuando se dice la bajo a mis pies, me estoy refiriendo a que me ayudan a caminar. Para eso son mis pies diarios. A diario voy por el mundo moviéndome por el área, por todas partes. Entonces, a esa movilidad se le conoce en la Biblia como vida. Ahí nos llama a nosotros a cuidar nuestros pasos, a vigilar nuestro andar, y en eso tiene gran preeminencia la palabra de Dios que empieza a dictarnos cómo vivir. Entonces, una de las cosas que están siendo atacadas, aparte de otras tantas, porque nos tildan de herejes, que estamos en contra de aquellos hombres que les gustan los hombres, dicen que estamos en contra de las mujeres que les gustan las mujeres, que estamos en contra de otros que predican otras cosas, que estamos en contra de... Una cosa me gustaría decir a este punto, no aclararle al mundo, porque el mundo no me va a entender, pero sí decirle que el mundo y sus peripecias y sus argucias, el mundo es el mundo y ya tiene su destino exactamente hacia dónde va. No lo va a cambiar nadie, pero de ahí Dios nos sacó y va a seguir sacando a otros de ahí y los va a hacer de su cuerpo, es decir, su iglesia. Entonces, estando ahí, nosotros no entendíamos muchas cosas. Yo era por ejemplo, lo voy a mencionar de una vez, era un acérrimo enemigo del diezmo. Yo tengo una hermana, se llama Gladys Castillo, ahora es Gladys de Sándigo, está casada con un varón de Dios, y me recuerdo que cuando ella vino acá, unos 40 años más o menos, nos juntamos en Los Ángeles, ahí trabajábamos los dos en una sastrería, pero a lo que me refiero es que el día viernes ella recibía su pago por la tarde y en la máquina ahí ponía sus billetes así de 20, de 10, de 5 y los escalonaba y le decía yo, ¿qué estás haciendo? Y me decía, esto es para mi renta, esto es para el teléfono, esto es para tal cosa, esto es para mi comida. Y le decía yo, ¿y esto? Esto es para la iglesia, me decía. Esto es el diezmo. Me decía yo, ¿cómo es eso?
Es más, yo le hacía burla, decía yo, me voy a hacer pastor, yo también, mi hermano. Me voy a hacer pastor porque esos han de vivir muy bien. Ahora sí, estando en este camino, yo le aseguro que sí vivimos muy bien, pero no vivimos succionando, ni estafando, ni robando. No, nosotros somos bendecidos por el Dios de gloria y la bendición es grande, hermosa. Una de ellas, que hemos sido bendecidos con la salvación. Hoy el Dios de gloria, bendito sea su nombre, la salvación que Él dio, la llevamos como propiedad nuestra mientras nosotros caminemos en el orden de Dios. Entonces, volviendo al diezmo, el diezmo ha sido tan atacado, tan vilipendiado, y tengo 25 minutos preciosos, hermano bendito. Entonces, fíjese que hablando del diezmo, se pregunta muchas veces, lo explicaba nuestro hermano, me gustó mucho, el hermano Germán Ponce, lo repito, no tengo ningún temor de decirlo, porque nosotros tenemos las mismas enseñanzas, no más que ellos tienen una gracia para acomodar las cosas, hermano, y una revelación preciosa del cielo. No por algo son los apóstoles del Señor. Entonces, el diezmo no aparece en la Biblia, sino hasta en un hombre, hasta que aparece un hombre llamado Abraham, me parece que es el capítulo 14, me parece, déjeme verlo, porque en el capítulo, yo estoy viendo otro, en el capítulo 14, sí, ahí aparece aquel pasaje en el cual Abraham va y libera a su su sobrino, que fue llevado por unos pandillas, otros filibusteros, otros traviesos, de esos bandoleros que andaban, no sé si eran filisteos o edumeos, no sé qué eran, pero la cosa es de que llegaron a Sodoma, se llevaron todo, y entre ellos se llevaron al sobrino de Abraham, y él tuvo que armar parece que 300 sirvientes nacidos en su casa, y con ellos él formó una milicia. Y esa de noche, Abraham salió, atacó a los que habían atacado a Sodoma, y dice que liberó todo lo que se habían llevado, los atacó, les causó gran pérdida, incluso les confiscó lo que era de ellos también. O sea que ladrón que fue desfalcado, diríamos, ¿verdad? Porque les sacó a ellos todo. No solo lo que habían robado, sino que aún más les quitó las cosas que ellos llevaban. Pero a lo que voy es el momento en que él viene y me parece que es el verso 20, se mencionaba ahí, 14, verso 20 de Génesis, 14, verso 20, mire, dice ahí que dice que Abraham regresó, dice. Y dice que regresó, y cuando él regresaba, salió el rey de Sodoma al encuentro de él. Y dice que luego se encontró con Melquisedec. Este Melquisedec aquí mencionado, ya entendemos, se nos ha dicho y lo hemos visto, leído, no vamos a abundar en eso. Dice que es un rey sin origen, sin familia en la tierra, sin descendencia, sin nada. Entonces él, dice la palabra de Dios, que él, cuando Abraham venía de derrotar, dice, a sus enemigos, dice, él salió y le dio pan y vino a Abraham. Esto nos habla de algo que nosotros hoy en día celebramos. Recuerde que en ese momento Israel todavía no existe. Israel todavía no es. Porque Abraham engendró a Jacob. A Isaac. Isaac engendró a Jacob y pasaron muchos años para ese entonces. Entonces, Israel todavía no existía.
porque Israel desciende de los lomos de Jacob. Y él viene de Isaac, y Isaac vino como hijo de la promesa con Abraham cuando él pellizcaba los 100 años de vida. Entonces, él le da pan y vino. Y Abraham dice, le entregó, dice, los diezmos de todo. Ahí aparece la primera vez la palabra diezmos. Fíjese. Luego, Israel es llevado, nace Israel, los 12 patriarcas, pero luego son llevados cautivos a Egipto. Ahí llegan ellos por comida, y por comida se quedaron. Y luego nosotros vemos que Abraham, a pesar de que él diezmó, él no lo hizo conforme a lo que Dios estableció cuando le habló a los sacerdotes levíticos y les habló del diezmo de todo lo que tenían. Eso era dentro del marco de la ley. Dios no le dio ley a Abraham. Dios no le dio la Santa Cena, pan y vino, y le dijo, a partir de hoy me vas a diezmar. Él no le dijo eso. Pero nosotros conocemos a Abraham como el padre de la fe. Él es el padre de la fe. Y cuando nosotros vemos en el Nuevo Testamento, Jesús aparece siendo adversado por aquellos hombres. Déjeme buscarlo aquí, porque ellos le dicen al Señor, nosotros somos hijos de Abraham. Y entonces el Señor les dice, ustedes no son hijos de Abraham. En Juan capítulo 8 no lo encontraba. Capítulo 8 y el verso 39, de esto es lo que quería platicar, del diezmo. Ellos le dijeron, mire esto, 8:36. 8:30. Es que esto es tan hermoso, hermano. Al verso 30, Juan 8:30, de ahí en adelante. Precioso esto. Entonces dice, al hablar de estas cosas, muchos creyeron en él. Entonces Jesús les decía a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, van a ser verdaderamente mis discípulos, les decía el Señor, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Esto, cuando los judíos oyeron eso, se enfadaron, dijeron, ¿qué? ¿Que vamos a conocer una verdad y vamos a ser libres? ¿Libres de qué? Dijeron ellos. Entonces, conocerán la verdad los hará libres. 8:33. Ellos le contestaron, somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. Como que tenían poca memoria. Porque ellos habían sido esclavos 430 y pico de años en Egipto. Entonces, Jesús les dijo, ellos dijeron, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo nos dices tú? Serán libres. ¿Libres de qué? Si somos libres. El Señor Jesús les dijo, en verdad les digo que todo el que comete pecado, todo el que practica pecado es esclavo del pecado. Mire, todavía los trató con justicia. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí permanece en la casa para siempre. Así que si el Hijo te liberta, vas a ser verdaderamente libre. ¡Qué precioso! Eso es lo que Él ha hecho con nosotros. Nos hizo libres. Libres del pensamiento del mundo, hermano. Para poder nosotros hoy, con gusto, con alegría, con entendimiento, sabiendo que cuando hacemos algo en el Evangelio, lo hacemos por revelación. Y no necesitamos que los de afuera, los que no conocen,
Los que no saben ni la cepa, ni la A del Evangelio, hermano, vengan a criticarnos y a decirnos lo que dicen a boca abierta en los periódicos, en la radio, en todas partes, hermano. Esos evangélicos, esos pastores están robando. Esos pobres les están estafando con sus diezmos. Esos aquí, esos por allá, esos pastores ladrones, vividores, terminan ofendiendo a la gente que ni siquiera conocen. Y fíjese que ellos dicen y claman, el gobierno debería hacer algo al respecto, dicen ellos. Y yo digo, si se les cumpliera la religión que ellos practican, que medio practican, porque ni la practican, ellos son de cierta religión, pero solo van para Navidad y cuando hay bautizos y cuando hay casamientos van a sus disque iglesias, hermano. Pero ellos no saben, ellos ignoran todo eso. Y yo digo, si de veras se les cumpliera que el gobierno examine los fondos de todas las iglesias, hermano, la iglesia de ellos no quedaría bien parada. Porque si alguien lava dinero en el mundo, hermano, y no de cualquier pelado, lavan dinero de los grandes presidentes, hermano, corruptos que han vaciado las arcas de sus países. Mire, ya me estoy metiendo en política. Pero estoy diciéndole nada más de que gracias a Dios que Dios no los ha escuchado, que el gobierno debía intervenir esas iglesias evangélicas porque están estafando a la pobre gente. ¿Qué dolor le proporciona a uno de ellos que yo diezme? Si a mí ya me fue revelado. Muchas personas, incluso evangélicas, muchas personas cristianas, no convertidos de nuevo, dudan del diezmo, dudan de la ofrenda. ¿Por qué razón? Porque no les ha sido revelado. ¿Y qué estará haciendo el pastor con mis ofrendas? Y ahora que no está abierta la iglesia, ¿y qué estará haciendo? ¿Y a dónde era? Hay que vigilar al pastor si tiene carro nuevo. Hay que vigilarlo a dónde va a pasear. Hay que ver si compra casa nueva. Mire, hermano, como han minado, según Mateo capítulo 13, han minado el terreno de Dios, entonces muchos que incluso están adentro pero que nunca han sido convertidos, hermano, ellos dudan. Y yo le voy a decir algo, sinceramente, usted no va a dejar de ser salvo, usted no va a alcanzar maldición como dice Malaquías. Malaquías en el capítulo 3, me parece, déjeme ver. Mire, en el verso 8 dice, ¿robará el hombre a Dios? Porque ustedes me han robado. Pero usted dice, ¿en qué te hemos robado? Y él les dice, en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Y luego les dice esto. Pero oiga, es que me gustó la explicación del apóstol Germán Ponce, porque él habló del diezmo levítico. En el diezmo levítico es una coacción. Es un mandamiento casi, tienes que hacerlo. Pero en la gracia no encontramos a Abraham oyendo al Señor que le dice con el dedo así, si no diezmas, maldito ser. No. Por eso es que hay muchas personas hoy en día que preguntan, ¿y es legítimo diezmar? No es cuestión de legitimidad. No es asunto de agradar al hombre o para que el pastor te dé la silla de adelante o te trate mejor, en lo absoluto. Mejor si el pastor no sabe cuánto tú das, ni cómo das, ni si das, no importa. ¿Por qué? Porque es una relación que viene por medio de revelación. Porque esto es algo sobrenatural, entonces tiene que haber revelación. Si hay revelación, todo lo que se haga por medio de revelación es iniciativa personal y es una relación entre el que recibe y yo que doy. Dios no necesita dólares devaluados, Dios no necesita dinero sucio del hombre. Lo que Dios ve es mi aporte a la obra del Señor. Porque esta no es obra de hombre, esta es obra de Dios aquí en la tierra. Bendiciones para mí el poder participar. Le decía que hay gente, como le explicaba nuestro hermano tan precioso, decía, ¿yo me puedo perder si no diezmo? ¿Soy maldito si no diezmo? ¿Me cae la maldición de Malaquías? No
no y no. ¿Por qué razón? Porque ya no estamos bajo el pacto levítico. Ahora, y te cae Malaquías, con el cual siempre se hostiga a la gente, se fustiga. Ustedes son malditos. Va a orar el hermano por la ofrenda. ¿Cómo no? Le dieron el privilegio de orar por la ofrenda. Y empieza, ustedes son malditos. Yo creo que debemos de indagar un poco más y decirle a la gente, usted no va a ser maldito si no diezma. Usted no va a perder su salvación si no diezma. Lo único que va a perder son las bendiciones prometidas a todos aquellos que han creído en la obra de Dios y que la aman. Y la manera en que muestran su amor es cumpliendo con su compromiso personal con Dios. Porque cuánto da, cómo lo da y dónde lo da, eso tiene mucho que ver. Porque la ofrenda representa al ofrendante. El diezmo habla del que da. Una mujer echó, dice, 2 blancas, 2 monedas. Y dice el Señor, esta echó más que todos estos. Porque habían unos que llevaban unos sacos llenos de monedas, hermano. Y como era una cosa que cuando llegaba al fondo hacía mucha bulla, dicen, pues yo no sé de eso. Pero cuando lo volteaban era como voltear piedras o algo que como hacía de ruido, todo el dinero que caía. Y el Señor no se impresionó por eso. A él impresionó la mujer que echó lo único que tenía. Entonces, esto es por revelación. Y lo hacen los hijos. Algo más que el apóstol mencionó que me encantó mucho es, si tú te reúnes en una iglesia donde estás siendo alimentado con pan y vino, y hay fruto en tu vida, entonces tú apoyas esa obra. Tú participas en el sostén de esa obra. Entonces eres tú, a los ojos de Dios, alguien que está haciendo lo que Abraham hizo. ¿Qué significa eso? Que eres un hijo de Dios por fe. Y que todo lo que haces es revelado y lo haces por fe. Sí, en una ocasión oí a un hombre que decía que había ido con el pastor, que se enojó y le dijo que iba a pedir sus diezmos de vuelta. Devuélvame mis diezmos. Y le dijo él, cuando traían el chivito, el cabrito para la ofrenda, lo desollaban, lo metían al fuego y se quemaba. Y lo único que quedaba del cabrito, de todo lo que después de haberlo quemado, eran las cenizas. Y le dijo a él, las cenizas te puedes llevar. Era nada, porque no es un trato con el hombre, no en lo absoluto. Aquellas personas que dicen que el pastor no hizo algo que ellos querían que el pastor hiciera, porque eso es muy común. Desafortunadamente es común, no es lo general, pero es común. Pero cuando hay un pastor aguado que vive del diezmo, que vive, dije pastor aguado, o sea, no tiene madurez, no tiene carácter. ¿Y cómo va a ayudar a los que están ahí si él mismo no tiene carácter? Fácilmente le mueven el suelo. No, le dice un hombre, no, usted no hizo como yo le dije, mi opinión no cuenta en la iglesia, por lo tanto, no doy diezmos. El que se va a meter en privarse de bendición es el que está amenazando, no el pastor. Porque el pastor lo va a sostener el Señor. Si es un pastor que Dios puso. Ahora, si él se puso, o si lo puso un instituto bíblico, si es un teólogo, un perico, un pico de oro, y lo puso una sociedad como hoy en día, hermano bendito, yo conocí los concilios. Los concilios son terribles. Hay un director, un presidente, y a ese sí lo reconocen como presidente, y es probablemente un apóstol de Dios, ha fundado iglesias, ha trabajado, pero no conocen el ministerio quíntuple, no lo reconocen, solo conocen al evangelista, al pastor y a veces un profeta, medio profeta. Eso es todo lo que conocen.
Y si les va bien, porque yo me recuerdo, hermano, 1957, 1958, 60, hermano, solo de pastor se hablaba. Ya no se hablaba de nada más. Entonces, el Evangelio tiene esto, que todo es revelado. El que diezma es porque se lo revelaron y encuentra complacencia en ello, y Dios cumple, dice, abriéndole puertas de bendición. Sí, porque lo que hace el que ofrenda, el que diezma, hermano bendito, es agradar a Dios y pedirle a Dios antes de hacerlo: Señor, recibe mi ofrenda, recibe mi diezmo. Como dijo mi apóstol Sergio Enríquez, dice, lo que usted trae son horas de trabajo. Esos dólares que usted trae no se los recogió en la calle, en la banqueta, se los dieron como pago por su esfuerzo, y su esfuerzo es salud. Así que lo que usted está trayendo no es solamente un billete, un dinero. Lo que usted está trayendo es algo mucho más que a los ojos de Dios no va a pasar desapercibido. Si usted espera que porque dio bastante, el pastor o la iglesia lo va a tener en alta estima, usted espera su recompensa aquí en la tierra. Pero si usted confía en el Dios invisible y hace la obra como lo hizo Abraham, entonces Dios va a abrir ventanas de bendición y usted será bendito. Y no solo usted, sino sus hijos, sus descendientes, todos, porque Dios honra a los que lo honran. Sea usted que me está escuchando uno de los que honran a Dios. Yo bendigo a todos aquellos hermanos y hermanas que estuvieron durante este tiempo, hermano, durante este tiempo de penumbra, donde el famoso COVID estuvo en función, hermano bendito, y nosotros fuimos sacados literalmente de nuestros lugares de reunión. Pero yo recuerdo bien, antes de que esto sucediera, yo les decía, vienen días en que me van a llamar: pastor, ¿cuándo va a abrir la church? Pastor, ¿y qué pasó con la iglesia? Pastor. Y les decía yo, va a venir ese tiempo. Y eso es lo que ha venido ahora. Pues me complace en avisarles y en anunciarles que por fe, dentro de unos días, si Dios lo permite, estaremos ya reuniéndonos en un lugar. Y esperamos ver ahí a todos nuestros hermanos y aún a aquellos que no nos conocen y que han estado llamando. Les estaremos anunciando por este medio en dónde va a ser el punto de reunión. Lo haremos según el Señor lo dé. De nuevo, usted que diezma, usted que ofrenda, Dios lo bendiga. Usted no lo hace para agradar a ningún hombre. Usted no lo hace para agradar a nadie. Y mejor aún, si su ofrenda, si su diezmo es secreto y que nadie lo sepa. Yo soy una persona que, a pesar de ser el pastor de la iglesia, yo no ando inmiscuido en asuntos de contar ni de saber quién dio, quién no dio. No me llamaron a eso. Bendito sea el Señor. Dios ha puesto a nuestros hermanos María Méndez y Luis Méndez, doy sus nombres porque sé que no se van a enojar, personas idóneas y que tienen algo que casi ya no existe. Se llama integridad. Y aquellos que han aportado, aquellos que han dado, ahí están sus fondos y ahora nos van a servir para dar inicio, mire qué bendición, a abrir de nuevo el lugar donde vamos a estar. Así estaremos hasta llegar al lugar donde Dios decida. Mientras tanto, el Señor Jesús vuelve a esta tierra de nuevo. Sí. Ha sido muy hermoso todo esto. Hay un par más de cosas que decir, pero como han dicho nuestros hermanos, si usted se reúne en un lugar, asegúrese que ahí en ese lugar hay mesa. Asegúrese que en ese lugar hay ministro del Espíritu. Y asegúrese que ese ministro tiene pan y tiene vino. Que no es un ministro bajo la ley, sino que es un ministro del nuevo pacto y que por lo tanto es alguien que puede y que está autorizado por el Espíritu Santo de Dios y es respaldado por él, y el crecimiento en las ovejas
se deja ver, es evidente, sí. No nos vamos a sentar a una mesa estéril, no nos vamos a sentar a una mesa llena de vómito, no nos vamos a sentar a una mesa, aunque nunca vamos a poder nosotros expulgar, fiscalizar quiénes son los que se sientan a la mesa y cómo se sientan. Lo que sí vamos a hacer es dar la verdad, y la verdad hará libre a todos aquellos que escuchan. Sí, así lo dijo el Señor. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre, te dará libre, te hará libre. Por lo tanto, no diezmar, lo único que hace es que te priva de la bendición. No pierdes tu salvación, no te cae maldición, pero no participas del agrado de Dios, ni de su bendición, ni de participar en la gracia que el Dios de gloria dejó para todos nosotros. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que Dios los ilumine, que Dios abra camino delante de ustedes, y como bien dijo el salmista, escúchete Jehová, creo que fue el salmista, óigate Jehová en el día de la angustia, que tus ofrendas y tus diezmos lleguen a la presencia de Él, es decir, sean del agrado de Él y sean bien recibidos. Que Dios te bendiga, bendiga el fruto de tus manos, bendiga tu trabajo, bendiga tu vida, bendiga tu salud, bendiga todo aquello que tú tocas, y tus descendientes sean, por lo tanto, benditos, benditos, benditos. Muchas gracias, Señor. Que Dios los bendiga. Estamos terminando ya, ¿verdad? ¿No? ¿Cuánto nos falta? ¿Un minuto? Bueno, entonces, como ya les dijimos, nuestros amados hermanos, terminamos con esto, ¿verdad? De que esperamos en Dios. Yo vi a mi hermano que me llamó muy alegre, muy contento, nuestro hermano Lucio. Entonces, el día de mañana vamos a ir a contactar con las personas con las que tienen el espacio, el lugar, el templo, y que nos van a hacer el favor de rentárnoslo, de prestárnoslo. Así que Dios los bendiga, y pronto les estaremos llamando y dando la dirección. Gócese, bendiga a Dios por todo lo que hace, y dígale al Señor, revélame, háblame, sí Señor, para discernir lo que este hombre está diciendo, para entender lo que tú me quieres decir y para ponerlo por obra. Que Dios los bendiga, Dios los guarde. Nos vemos primeramente Dios este viernes. Vamos a seguir transmitiendo por estos medios, pero nuestro principal lugar va a ser donde vamos a estar. Esperamos en Dios que ya pronto, en el lugar donde estemos. Este viernes a las 7 de la noche estaremos aquí, si Dios nos da vida y si el Señor Jesús aún no ha vuelto, porque Él está pronto a volver a esta tierra. Dios los guarde.